Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. En esta oportunidad continuamos leyendo el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 17. El sumo sacerdote y toda su gente, que eran el partido de los saduceos, decidieron actuar en la forma más enérgica. Apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Fíjense la consecuencia del anunciar a Jesucristo. Los apóstoles, después que habían sanado tantos enfermos, que habían hecho tantas señales milagrosas en el nombre de Jesús de Nazaret, que habían hecho que la gente creyera en el Señor, aumentaran en número, que habían dado la paz a tantos atormentados por espíritus malos, que habían sido sanados, pues los saduceos deciden de manera enérgica apresarlos. Pusieron presos a los apóstoles, a la cárcel pública. Recordemos aquella bienaventuranza que nos dice Jesús: dichosos ustedes cuando los persigan, cuando los injurien, incluso cuando los metan a la cárcel, porque el Espíritu Santo les dirá cómo actuar y qué tienen que decir. Versículo 19 del capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera diciéndoles. Fíjense cómo el Señor a nadie abandona, mucho menos a sus fieles, a aquellos que son justos, a aquellos que anuncian de corazón la palabra, que viven en sus vidas, que experimentan en la vida de cada uno de ellos. Dice el versículo 20: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Dios envía a sus ángeles a nuestra defensa. Dios envía a sus ángeles para que nos liberen de aquello que nos oprime. Dios envía a sus ángeles para que nos den luz, para que nos den lo que necesitamos. Hoy le pedimos también a Dios que envíe sus ángeles sanadores sobre toda la humanidad, sobre nosotros, sobre aquellos enfermos que se encomiendan a nuestras oraciones y que tienen este terrible mal del COVID. Hoy el Señor puede mandarnos también ese ángel o esos ángeles sanadores. Y este ángel les dice en el versículo 20 del capítulo 5 que estamos leyendo: vayan, hablen en el templo y anuncien al pueblo el mensaje de vida. Es un mensaje de vida. Leer la palabra de Dios es conseguirnos con el mensaje de vida que tiene Él para ofrecernos a todos y cada uno de nosotros. Entraron pues en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Debemos enseñarnos los unos a los otros la fe, la esperanza y la vida que nos propone su palabra, la palabra de Dios. Versículo 21, parte B. Mientras tanto, el sumo sacerdote y sus partidarios reunieron al Sanedrín con todos los ancianos de Israel y enviaron a buscar a los prisioneros a la cárcel. Pero cuando llegaron los guardias, no los encontraron en la cárcel. Volvieron a dar la noticia y les dijeron: hemos encontrado la cárcel perfectamente cerrada y a los centinelas fuera en sus puestos, pero al abrir las puertas no hemos encontrado a nadie dentro. ¿Quién es el único que puede hacer estas maravillas? Jesús de Nazaret. Dios en su nombre, en el nombre de su Hijo Jesús de Nazaret. Hasta lo más imposible que a nosotros nos parezca, para Dios es totalmente posible. Ellos iban a ver el estado de los apóstoles y ya los apóstoles no habían sido encerrados por manos humanas, sino que habían sido liberados por manos divinas. Es decir,
Fueron encerrados por estas manos humanas, pero por la mano divina fueron liberados. No es la mano divina la que nos encierra. No hemos sido encerrados, y si nos sentimos así como encerrados en nosotros mismos, no es la mano de Dios. La mano de Dios es para liberarnos y hacernos sentir libres. Versículo 24. El jefe de la policía del templo y los jefes de los sacerdotes quedaron desconcertados al oír esto y se preguntaban qué podía haber sucedido. En esto llegó uno que les dijo: los hombres que ustedes encarcelaron están ahora en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia fue con sus ayudantes y los trajeron, pero sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Hermanos, es palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos nosotros? Que cuando Dios interviene en nuestro favor, el mundo no entiende lo que sucede. No hay lógica para el mundo. No funciona la lógica en el mundo. Como estos apóstoles que sí fueron apresados por ellos, fueron encarcelados por ellos, pero fueron liberados sin lógica por la mano humana. Y fueron conseguidos en el templo enseñando, como les había dicho por allá en el versículo 20 el ángel, el mensaje de vida. Estaban anunciando el mensaje de vida. Se acercaron a los apóstoles, los trajeron sin violencia, como en una especie de diálogo, como en una especie de camaradería, allí como si fueran amigos. ¿Y todo por qué? Por miedo a la gente. En el fondo son unos cobardes aquellos que tienen voz para mandar a encerrar a los demás, que tienen voz para mandarnos a callar, pero en el fondo son cobardes, y son cobardes incluso ante la misma humanidad. Tenían miedo de que se formara tal violencia si los demás, los habitantes de la comunidad, veían cómo traían con violencia a los apóstoles, porque iban a ser defendidos. Dios nos defiende también en las personas generosas, y tuvieron miedo a ser apedreados por el pueblo. No tengamos, hermanos, miedos a aquellos que pueden matar el cuerpo, dice Jesús en otra oportunidad, sino más bien nos advierte que le tengamos miedo a aquellos que pueden arruinar nuestra alma. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.